A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes. Están en sintonía de esta emisión meridiana de Informe RCR. En la producción de Jackson Vargas, en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio están Marilia García y Génesis Rodríguez. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech crean el medicamento. En este sentido, se espera que el Comité de Medicamentos el próximo 29 de diciembre. El organismo sanitario europeo también informó que culminará el análisis sobre la vacuna. Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, destacó que los responsables de las violaciones a derechos humanos, yendo de la emergencia humanitaria compleja que ocurrió en el país. El funcionario reaccionó recibiendo a estos ciudadanos venezolanos que fueron expulsados migratoria venezolana. María Fernanda López aseguró que es sumamente grave lo que está ocurriendo con los venezolanos expulsados de Trinidad y Tobago a propósito de la coordinación que existe entre las autoridades trinitarias. Hemos elevado esta denuncia y también hemos hecho las gestiones internas ante en manos de estas autoridades que están acusadas de cometer crímenes de lesa humanidad y que además han maltratado a los venezolanos que han decidido retornar a su país. Entonces, efectivamente, es una puerta giratoria gracias a la presión en Tobago, pero ahora vemos que se empiezan a hacer nuevas deportaciones y creo que lo más grave es. Igualmente, la funcionaria confirmó que 5 millones cuantifica para la crisis de migrantes y refugiados de la Organización de Estados Americanos. Además, dijo que las autoridades de países vecinos se preparan para una nueva estampida de migrantes. 5.000 personas diariamente de Venezuela. Evidentemente este número se ha reducido, pero nuestra proyección, luego de reuniones con muchas autoridades, especialmente en el país vecino, Colombia, pues es que una vez se abran las fronteras puede haber una estampida, si se quiere, de salida de venezolanos. Se estima que alrededor de 500.000 venezolanos podrían estar saliendo en el primer trimestre. Y eso, evidentemente, es que retorne la libertad, que retorne la democracia y que se garanticen los derechos humanos en Venezuela. Entre tanto, el padre jesuita y vicerrector de la Universidad Católica es producto de la crisis que ha creado el régimen de los ciudadanos de nuestro país que han buscado refugio en esa isla. La fiscal de la Corte Penal Internacional, el Comité de Investigaciones de Derechos Humanos, en las que no terminan ese límite, al final del día empiezan a aparecer las medidas a nivel internacional. Uno legional a las urgencias humanitarias que se generan en los países en que estas crisis se aparecen. El padre Arturo Peraza aseguró igualmente que las cuestionadas elecciones convocó la Comisión Permanente del Episcopado Venezolano. Aquí adentro hay una verdadera aviso de salida que estoy tratando de darle al tema de cómo los venezolanos entienden poder conseguir una solución. Pues bueno, las elecciones no aparecen como otro horizonte, obligados y forzados, no porque quieren, porque aquí adentro lo que hay es opciones que ellos tratan de hacer ahorita el 6 de diciembre. Esto es lo que la Conferencia Episcopal está diciendo. En el fondo, en términos políticos, que suponen elecciones libres, transparentes, que puedan ser el gobierno actual, porque sabe que promovida por el Parlamento como un mecanismo para hablarle a la comunidad internacional. No es para vernos en el espejo, ni vernos el ombligo los venezolanos. Es para hablarle al mundo, a la Unión Europea, a Estados Unidos, América Latina, para salir de la narcodictadura. Por eso, de la lucha por la libertad en Venezuela. Ese es el propósito. Acompáñanos en la consulta. La consulta popular convocada por la Asamblea Nacional es un mecanismo que servirá para canalizar el gran descontento social que está en contra de las condiciones en que estamos viviendo los venezolanos. Estamos en contra de un régimen que, como tú bien lo decías en la antesala de este programa, a cada rato lo vemos por allí. Tenemos problemas que no tenemos ni siquiera los servicios básicos mínimos. No hay luz en muchos pueblos de Venezuela. No hay agua en muchos pueblos de Venezuela. La que va a circular próximamente en esta Navidad y con el cual no compramos ni siquiera medio cartón de huevos. En este sentido, Valo Farías
reivindicó el carácter vinculante de la iniciativa promovida por el Parlamento. Del pueblo, la consulta popular, el ejercicio de su soberanía en lo político, la consulta popular y las asambleas de ciudadanos cuyas decisiones serán de carácter. El Consejo Nacional fue la que nos dio la vía, porque entre las funciones del Consejo Nacional Electoral, y permíteme que te las lea textualmente, dicen, son funciones del poder electoral la organización, administración. Punto final. En los cuestionados comicios del 6 de diciembre y tampoco en la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional. Caleca denunció que las elecciones... El señor Cabello ha dicho, además, de una manera brutal, como suele expresarse, el que no vote no come. Bueno, eso es la situación que está viviendo Venezuela. La oposición venezolana no ha logrado coordinar una acción violando 6 artículos de la Constitución, violando 3 artículos de la Ley de Procesos Electorales. Es decir, una elección montada pateando el Estado. En otras informaciones, el régimen rechazó las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Maduro. El canciller del régimen venezolano, Jorge Arreaza, aseguró que estas medidas son inhumanas y tienen el objetivo de aislar al país, y varias resultaron heridas luego que fueran atropelladas por un auto en una zona peatonal de la localidad de Trier, en Alemania, este martes 1 de diciembre, que determina el mapa electoral de ese país. Se topó con... El actual litigio se inició en julio, cuando en Estados Unidos el censo de población incluye a todos los habitantes de un estado sin importar su nacionalidad, con excepción de los extranjeros con visa temporal. No se puede dar una representación parlamentaria a los extranjeros que entran o se quedan ilegalmente en el país, justificó entonces el mandatario saliente. Y es que el actual sistema otorga, por ejemplo, a California y Texas escaños a decisión del Ejecutivo, y el caso llegó en la mesa de la Corte Suprema. Ayer, en el primer día de audiencias de varios jueces, incluso la conservadora Amy Coney Barrett, recién nombrada por Donald Trump, se mostraron escépticos ante la personas pueden ser excluidas y cuál sería el impacto en el reparto de escaños por estados. En economía, Argentina es el país del grupo de los 20 que registrará la mayor recesión en 2020 por una caída prevista de 12,9% de su Producto Interno Bruto, 7% en la economía de este país sudamericano para 2021 y 4,6% para 2022. Después de Argentina, los mayores retrocesos este año se registrarán en Reino Unido, menos 11,2%, India, menos petróleo, caían levemente en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $45.10 el barril, mientras el Brent se cotizaba en $47.78. Los mercados de valores en América Latina y Europa ganaban terreno en horas del mediodía. El Stock 50 95% y el DAX más 0,77%. El EMB más 0,25%. Pasamos al mundo deportivo. Lionel Messi al Ferencváros por decisión del entrenador azulgrana Ronald Koeman. Se trata de la segunda ausencia consecutiva del astro argentino en la plantilla después de no haber sido convocado contra el Dinamo de Kiev, encuentro que ganó el conjunto azulgrana 4-0. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en RCR 750 AM.